Equipo, venga, llevamos una tarde intensita de estudio, botella de 1,5 litros en la mano y tema 9. No parece que sea muy largo, así que vamos a terminarlo rápido. Vamos a por él, ¿vale? Positivos. Tema 9. Aproximaciones sociocognitivas al estudio de la personalidad. Y nos dice como introducción que el comportamiento no es determinado por un rasgo aislado o todos los rasgos juntos. Las condiciones del momento son decisivas porque exigen una respuesta adaptativa. Los rasgos a menudo entran en acción en algunas situaciones y no en otras. No todos los estímulos son equivalentes en eficacia. Allport es uno de los más significados representantes del análisis de la personalidad y sus manifestaciones comportamentales a partir del concepto de rasgo, aunque sus propuestas pudieran ser suscritas a planteamientos sociocognitivos. Gran parte de las críticas hacia el concepto de rasgo son aplicables al empleo de los conceptos en la práctica de la investigación de la conducta. El entendimiento de la personalidad como la organización del conjunto de rasgos que caracterizan a cada individuo, que es la tendencia relativa estable a comportarse de manera similar en un amplio rango de situaciones, es incapaz de dar respuesta a una paradoja. La conducta de las personas no está consistente como se predice, sino que varía de una situación a otra en función de las demandas específicas de cada situación. Pese a la variabilidad situacional, seguimos reconociéndonos, y se nos reconoce, como la misma persona, identidad personal. Desde la psicología del rasgo se ha apelado a razones de tipo metodológico, diferencias individuales, medida, muestreo, etc., que permitirían seguir defendiendo que la norma es la consistencia y la variabilidad la excepción. Las teorías del rasgo han sido cuestionadas por el empleo de unidades globales, rasgos de personalidad, que son abstracciones elaboradas a partir de promedios de conducta, observación de la conducta en un amplio rango de situaciones, pero no responden a ningún caso concreto, dando por supuesto que el rasgo significa lo mismo para cada persona y viene definido por el mismo tipo de conductas. Se sostiene que el rasgo traduce una tendencia a comportarse de manera semejante en la mayoría de las situaciones. Permite hacer predicciones promediadas, pero no las del comportamiento de un individuo en una situación específica. Esto es, los rasgos posibilitan hacer predicciones de conducta contextuales, porque el determinante esencial de la conducta es la personalidad y la situación sería un mero accidente. Por ejemplo, el rasgo extravertida se comportaría de manera extravertida en cualquier situación. Sin embargo, sabemos que la conducta cambia de unas situaciones a otras y esa hipotética persona extravertida en ocasiones se comporta de manera absolutamente diferente. El rasgo permite describir a los individuos y tiene gran utilidad clasificatoria para identificar tendencias comportamentales promedio, pero es limitado para predecir el comportamiento de individuos concretos en circunstancias específicas. Bandura diría que aun cuando sea preciso reconocer el valor de los rasgos como taxonomía descriptivas, nos dicen poco acerca del papel que juegan las características idiosincráticas, ya que estas últimas influyen sobre la conducta en función de las características específicas de la situación y no como tendencias comportamentales. Para dar respuesta desde los planteamientos sociocognitivos, se sugiere una conceptualización diferente de los elementos que integran la personalidad y de las interrelaciones entre los mismos, que permiten hablar de personalidad como sistema. Una delimitación del papel de la situación en la explicación de la conducta. Ofrecer el marco de referencia desde el que explicar y predecir la conducta individual atendiendo a las circunstancias específicas. Conjugar la evidencia de coherencia, regularidad, predictibilidad de la conducta con variabilidad y discriminabilidad de la misma, apelando a la capacidad discriminativa. La discriminabilidad de la conducta y la complejidad de las interacciones entre el individuo y la situación sugieren la conveniencia de focalizarse más específicamente en el modo en el que la persona elabora y maneja cada situación particular, en vez de intentar inferir los rasgos que tiene generalmente. Conceptualización de la personalidad. Una misma situación objetivamente definida en dos momentos distintos puede tener significados absolutamente diversos. La acción de la situación vendrá mediada por la específica constelación de variables y procesos, fundamentalmente de naturaleza afectiva y cognitiva, que definen la personalidad del individuo. Y nos vamos a elementos y unidades básicas integrantes de la personalidad. Capacidad de simbolización.
En el curso del desarrollo cognitivo, el individuo adquiere la capacidad de generar estrategias cognitivas y conductuales acordes con las nuevas situaciones en que cada momento se encuentra. Cada persona utiliza sus propias estrategias para cada caso. Codifica y agrupa la estimulación recibida a través de la atención selectiva, la interpretación y la categorización. Al estudiar a una persona, lo que interesa saber es qué puede hacer con los recursos que posee, más qué características le definen. Los constructos personales son marcos de referencia significativos en función de los cuales el individuo categoriza los distintos fenómenos y acontecimientos a los que se enfrenta, incluido el mismo y su conducta. Estos filtros se estabilizan en el repertorio cognitivo del individuo en la medida en que son adaptativos. Mediante ellos puede predecir el comportamiento de los demás y anticipar las consecuencias del propio, al establecer cognitivamente el mapa de relaciones posibles entre su conducta y las circunstancias ambientales. Mediante el manejo de símbolos, el individuo puede recrear el escenario de conducta, ensayar posibles estrategias, tomar en consideración posibles consecuencias, es decir, recorrer toda la secuencia de contingencias necesarias para el logro de sus planes y proyectos. Esta capacidad de simbolización dirige en gran medida nuestra conducta y explicaría que podemos enfrentarnos de manera adaptativa a situaciones con las que no hemos entrado en contacto previamente, o que podamos aprender sin necesidad de experiencia directa, ya que la mayor parte del aprendizaje en los seres humanos se produce por la observación de la asociación conducta-consecuencia en otras personas. La representación mental de estos esquemas relacionales, conducta-consecuencias, en función de la naturaleza específica de la situación, explicaría que los resultados que los demás obtienen por su conducta sirvan como reforzadores de la propia conducta o que compartamos la reacción emocional de otra persona sin necesidad de pasar directamente por la experiencia. Este valor adaptativo de los procesos de construcción y categorización explicaría el carácter relativamente estable y generalizado de los mismos. Capacidad de anticipación. ¿En base a qué criterios pone en marcha el individuo una u otra forma de conducta? El conjunto de expectativas del individuo acerca de las consecuencias previsibles guía de la elección de la conducta, el individuo anticipa contingencias futuras, poniendo en marcha conductas que le harían alcanzar objetivos y evitando las que le provocarían dolor o malestar. La conducta de las personas viene condicionada por el modo peculiar como interpreta las características y requerimientos de la situación y el tipo de consecuencias que espera obtener o evitar, maximizando los potenciales beneficios y minimizando los posibles perjuicios. Se distinguen dos tipos de expectativas, las vinculadas a los resultados previsibles de la conducta, donde el individuo habitualmente afronta una situación desde expectativas generalizadas a partir de las consecuencias en situaciones anteriores, cuando guardan cierta similaridad en la situación actual, permiten predecir o anticipar las consecuencias previsibles. En cada caso, las expectativas son moduladas por información adicional de la situación concreta. Si la situación es altamente específica o infrecuente, la conducta vendrá determinada en mayor medida por expectativas específicas. Para ello, las expectativas generalizadas han de permanecer flexibles y permeables como para ir incorporando cambios en función de la información que nos suministre la situación. Las relacionadas con las consecuencias asociadas a determinados estímulos presentes en la situación es cuando hablamos de conducta, implicamos necesariamente estímulo e información, ya que el complejo estimular incide sobre el individuo desde y en función de su valor de significación. Los estímulos varían en la información que aportan y en su valor predictivo para el individuo. Las expectativas se establecen a partir del conjunto estimular y a la vez la conducta puede ser modulada por las posibles consecuencias y fenómenos que señalan determinados estímulos especialmente significativos. Por ejemplo, la expectativa de castigo asociada a la conducta de saltarse un semáforo en rojo se incrementará si hay un agente de tráfico en las proximidades, disminuyendo la probabilidad de que se produzca la conducta infractora. Lo contrario podría ocurrir si está ausente el agente. Valores, intereses, metas y proyectos vitales. Otro determinante de la conducta es el valor que uno concede a las consecuencias de la misma y los acontecimientos a los que se enfrenta. El carácter positivo o negativo asignado se establece por la capacidad que tales acontecimientos han adquirido para inducir estados emocionales. Y aquí tenemos el valor infuncional, que es refuerzo o incentivo. Dos personas con niveles idénticos de expectativa en una misma situación pueden comportarse de diferente manera. El entramado motivacional influye y condiciona el modo en el que el individuo percibe, interpreta y valora la realidad. Los objetivos, las estrategias y el modo que hará frente a los obstáculos y dificultades. Sentimientos, emociones y estados afectivos. El estado emocional actúa como filtro de la información que se procesa sobre el entorno y sobre sí mismo.
Se percibirá mayor amenaza, menor competencia y se pondrán en marcha formas de conducta menos eficaces y adaptativas, si la persona se encuentra bajo un estado emocional negativo. Mecanismos y procesos autorreguladores. En los seres humanos, la conducta está guiada más por mecanismos de autorregulación que por estímulos exteriores, salvo cuando la fuerza de los factores externos alcanza tal intensidad y significación que el individuo se siente incapacitado para encauzar su conducta. Los procesos de autorregulación consisten en elaborar o incorporar un conjunto de reglas de contingencia que dirigen la conducta en ausencia de, y a veces pese a, presiones situacionales externas inmediatas y que especifican qué tipo de conducta resulta más apropiada en función de las demandas, los niveles de ejecución y las consecuencias de logro o fracaso para alcanzar los estándares de conducta, que son los niveles de ejecución. La personalidad como sistema. Las personas difieren en el contenido de los procesos psicológicos, unidades básicas de personalidad, que condicionan el modo peculiar con que cada uno se posiciona ante diversas situaciones. En el tipo de situaciones en que tales unidades se activan, así como en la facilidad con que se activan cuando se dan las circunstancias apropiadas, es decir, hay congruencia o convergencia entre las características definitorias de la persona y las del contexto. En el sistema organizado de interrelaciones entre los procesos psicológicos, desde el que el individuo se enfrenta a las demandas de la situación, dando lugar a perfiles idiosincráticos de conducta estables y predecibles. Aquí tenemos la figura 9.1, donde se ve la personalidad como sistema cognitivo-afectivo, donde hay unidades estructurales y procesos dinámicos. ¿Vale? La conducta será resultante de la ponderación conjunta de cada uno de los factores. Pues, por ejemplo, una persona pondrá en marcha un determinado curso de acción si percibe que la situación le brinda la oportunidad de alcanzar un objetivo, cree que posee recursos y competencias para hacerle frente y llevar a cabo la conducta apropiada y anticipa la satisfacción de lograr tales objetivos. ¿Vale? La secuencia global de conducta no debe entenderse como un encadenamiento de fases o compartimientos estancos, sino como un entramado dinámico donde los distintos procesos que figuran las unidades de análisis de la personalidad están continuamente en interacción recíproca junto con las características de la situación a la que se enfrenta el individuo en cada momento, que va cambiando como efecto del mismo proceso de interacción y afrontamiento. El modo en que percibimos y valoramos la realidad y a nosotros mismos cambia en función de los resultados. Unidades globales versus contextuales. Cuando calificamos a una persona con un determinado rasgo de personalidad, basamos nuestro juicio en la frecuencia o intensidad media con la que tal persona presenta determinadas formas de conducta, que son los indicadores de rasgo. En la muestra de situaciones en que observamos la conducta sería relativamente estable, porque así lo es la estructura de personalidad de la que es la expresión. Lo que sucede con frecuencia es que tal promedio de conducta no responda a ninguna de las formas de conducta desarrolladas en las distintas situaciones específicas en que hemos llevado a cabo la observación. Podríamos tener dos personas con idéntico nivel en un determinado rasgo, que sin embargo difieran en el modo en que responden a las distintas situaciones, en el perfil que muestra sus conductas en el rasgo de situaciones considerado y en la estabilidad con que presentan tales perfiles peculiares y distintivos. El empleo de categorías globales, como los rasgos, nos puede orientar para conocer la posición relativa de un individuo con relación a su grupo normativo, pero nos dice muy poco acerca de cómo se comporta ante situaciones concretas. La posibilidad explicativa de la conducta en contextos específicos nos la brindaría a conocer las características de proceso que caracterizan el mundo psicológico del individuo, las interrelaciones y organización existentes entre esas características y procesos y el modo en que desde esta organización hace frente a las peculiares demandas de cada situación. Estas características y requerimientos de la situación activan unos procesos, inhiben otros y dejan afectar otros. El resultado de esa interacción altera potencialmente los procesos y la dinámica del individuo y la situación, creándose un nuevo escenario persona por situación. Por ejemplo, la impulsividad pues, nos permite conocer en qué grado es más o menos impulsiva una persona que otras a las que igualmente se puede calificar con dicha categoría. Esto hace posible anticipar qué tal persona tenderá con mayor o menor intensidad o frecuencia a desarrollar formas de conducta impulsiva, pero no nos permite predecir en qué circunstancias se mostrará impulsivo y en cuáles no, ya que nuestra conducta no es la misma que en todas las situaciones, aunque dos personas sean muy parecidas y las categoricemos asignándole el mismo peso en las mismas dimensiones de personalidad, puede que no se comporten siempre de la misma manera.
La conducta es del individuo y por tanto está condicionada por las características que le identifican como individuo y al mismo tiempo que se pone de manifiesto que la situación no es un mero accidente, sino que la conducta refleja el esfuerzo adaptativo del individuo por hacer frente a las demandas cambiantes en un proceso continuo de transacción codeterminante. Tanto la persona como la situación se ven modificadas a la vez que la conducta desarrollada. La conducta es un flujo constante de interrelación persona-ambiente. Entonces, nos dice que la personalidad como disposición de conducta, nos dice que el valor de la personalidad como disposición de conducta es la tendencia de comportamiento y se mantiene tanto en las teorías de rasgos como en los planteamientos sociocognitivos, pero el término disposición se entiende de diferente manera. En las teorías de rasgos, la personalidad es una disposición de conducta consistente situacionalmente sin conceder importancia al contexto. Así, la observación de la conducta nos permite identificar los rasgos y la estructura de personalidad que le sirve de base. Y en los planteamientos sociocognitivos, la disposición de conducta se refleja no en una tendencia estable con independencia de la situación, sino en la tendencia a presentar patrones discriminativos estables, situación-conducta, donde la conducta presentará variabilidad en la consonancia con las cambiantes demandas de la situación y se hablará entonces de coherencia más que de consistencia. Aquí la observación de los patrones de conducta nos permite identificar el sistema dinámico de interrelaciones entre los procesos psicológicos, que son elementos estructurales básicos de la personalidad. Este sistema se activará en respuesta a las peculiaridades de la situación y se manifestaría en el modo distintivo con que cada individuo se enfrenta a las circunstancias y selecciona la respuesta más adaptativa para alcanzar el mayor equilibrio entre las demandas, sus competencias y sus recursos. Ejemplos de investigación. Tenemos la dinámica relacional entre factores personales y situacionales, donde estas personitas analizan el tipo de cogniciones y emociones que diferenciaban a personas que estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con el veredicto dictado en el proceso judicial contra tal persona, que era un jugador de fútbol americano que fue acusado de haber asesinado a su esposo y fue declarado no culpable. Los principales resultados fueron una situación global considerada juicio y veredicto, aun siendo la misma en términos objetivos y para todos sus sujetos, que activó todo un conjunto de creencias, valores y sentimientos. Donde unidades cognitivo-afectivas, ¿no? Netamente diferentes en cada sujeto, con reacciones emocionales diferenciadas que se llevaban a mostrarse de acuerdo o en desacuerdo. Las interrelaciones existentes entre estos elementos cognitivos, afectivos y emocionales puso de manifiesto un sistema de relaciones peculiares y distintivos de quienes apoyaban o rechazaban la resolución. Para aquellos que estaban de acuerdo con el veredicto, el núcleo argumental estaba constituido por la convicción de que la evidencia disponible era muy cuestionable, junto a la creencia de que la policía era racista. En torno a eso giraban argumentos de sentimientos, pues se procesó a Simpson porque es negro, el jurado ha sido muy valiente y honesto o se ha hecho justicia, que llevaban al sujeto al convencimiento de que el veredicto había sido correcto y se sentían satisfechos. Aquellos que rechazaban el veredicto presentaban una estructura de interrelaciones activadoras e inhibitorias esencialmente opuesta a la del otro grupo. No se había tenido en cuenta la abrumadora evidencia contra Simpson, el jurado no había sido muy competente y el sistema judicial no funcionaba, se sentían tristes y enfadados. Es decir, todos los elementos correlacionados positivamente lo estaban también negativamente. Ahora tenemos las interrelaciones recíprocas entre persona, situación y conducta. Estas personitas realizaron una investigación sobre el modo en que uno percibe una determinada situación y activan una serie de expectativas, emociones y sentimientos que pueden desencadenar conductas que a su vez crean situaciones congruentes con las expectativas de creencias iniciales, abriendo un nuevo ciclo reactivo que a la postre podría llevar a reforzar el modo en que se interpretan las circunstancias y la manera en que se reacciona, un proceso continuo de interacción recíproca entre los procesos psicológicos. Las variables de situación y la conducta, etc. Esta idea está en la base del fenómeno la profecía que se autocumple. Cuando uno piensa que algo le va a ir mal, se comporta de tal manera que de hecho las cosas terminan saliendo mal. ¿Vale? Entonces, la hipótesis aquí es que las personas que perciben una situación que es inicialmente neutra como de rechazo pueden poner en marcha conductas hostiles que ayudan a crear una situación auténtica de rechazo, reforzando la creencia de percepción que tenían de la situación inicial. Ejemplo, A percibe rechazo de B, aunque objetivamente no existe tal rechazo.
A se comporta agresivamente con B, lo que provoca que B reaccione de forma agresiva o muestre una conducta objetivamente de rechazo hacia A. Y la nueva asociación vendría a reforzar el modo en que inicialmente A percibía, interpretaba y valoraba la conducta de B, incrementando la conducta agresiva de A, que sustituiría la respuesta hostil de B y una posible ruptura de relación. ¿Vale? Entonces, Dowley calls, voy a beber agua. Contrastaron el comportamiento de sujetos que diferían en el grado de rechazo que percibían una situación de interacción con otro y las consecuencias de tal comportamiento. Y los resultados fueron pues, de la tabla 1, la figura tabla 1 y tabla 2. ¿Vale? Voy a poneros la tabla mientras yo lo leo. Voy a poneros las dos tablas. Esta y esta. Y así yo os leo. Primero, tabla 9.1, ¿vale? Primero, antes de la discusión sobre los tópicos propuestos, no había diferencias en el nivel de enfado que manifestaban las parejas de ambos tipos de sujetos, quienes percibían rechazo en sus relaciones con otros y aquellos que le percibían de manera menos amenazante. Segundo, el nivel de enfado de las parejas difería significativamente tras la discusión. La pareja que percibía rechazo incrementó su nivel de enfado. La que percibía la situación de forma más relajada parecía mejorar su estado de ánimo. Tercero, el análisis de la conducta desplegada durante la fase de discusión puso de manifiesto que los sujetos de la condición rechazo desarrollaron mayor cantidad de conducta negativa, tono de voz agresivo, negar su responsabilidad, comentarios o gestos para ridiculizar o menospreciar al otro. Se analizaron las interrelaciones entre percepción de rechazo o no, conducta desplegada durante la fase de discusión y consecuencia. Y esto permitió identificar el proceso dinámico que se desarrolló en el curso de la secuencia de conducta, el peso de cada elemento a la hora de explicar la nueva situación creada. ¿Vale? Y luego en la figura 9. Esta es la 9.2, claro, nos vamos a la 9.2. Os comento. Se muestra cómo la percepción inicial de rechazo tiene escasa influencia directa sobre las consecuencias, pero ejerce una significativa influencia indirecta, al incidir directamente sobre el desarrollo de conducta negativa durante la fase de discusión, que a su vez conduce de manera directa a las consecuencias. Los resultados ponen de manifiesto cómo a partir de un patrón similar de interrelaciones entre los distintos elementos de la secuencia conductual, las personas pueden diferir significativamente en el tipo de resultados que alcanzan en su conducta, según el modo en el que perciban y valoren el contexto de interacción y el modo de reaccionar. ¿Vale? Entonces, nos vamos al congruencia, personalidad, situación. El término contextualización se refiere a la interrelación entre personalidad y características específicas de la situación, pero no de cualquier situación, sino de aquellas congruentes con la naturaleza de la disposición de personalidad, donde el individuo ve oportunidad para desarrollar sus competencias y hacer realidad sus proyectos. Oron y Cerbon estudiaron el efecto que sobre el nivel de autoeficacia mostraban los sujetos en diversas situaciones sociales. En función del grado de congruencia entre las características de la situación y los atributos personales que el sujeto identificaba como definitorios de su personalidad. Hipótesis. Los sujetos mostrarían altos y bajos niveles de autoeficacia para actuar en situaciones que juzgaba de gran relevancia para las características personales positivas, que son la fortaleza, y negativas, debilidad, definitorias de su personalidad. Tales diferencias desaparecerían en situaciones que los sujetos percibían de gran relevancia, pero no les definirían. Cada sujeto señaló la característica positiva y negativa más definitoria de su personalidad, junto a otras dos, más y menos, que no la describían, ¿vale? Trabajando con un conjunto de situaciones de carácter social, evaluó el grado en que cada característica personal, autorreferente o no, identificada en el paso anterior, era relevante para explicar la conducta en cada situación, y valoró el grado en que se creía capaz, que era el nivel de autoeficacia, de llevar a cabo determinada conducta en las situaciones evaluadas previamente, ¿vale? Y aquí tenemos el resumen del resultado de la figura 9.3. Nos lo leemos, ¿vale?
nos lo leemos. Lo vamos a dejar aquí porque hemos hecho 1, 2, 3, sí. Todo hecho en un vídeo y el siguiente vídeo hago otro vídeo. Vale. El nivel de autoeficacia con el que se percibían los sujetos difiere significativamente según se encuentre en una situación estrechamente relacionada con características personales, positivas o negativas, definitorias de sí mismos. Los sujetos creen tener mayor capacidad para realizar la conducta cuando se encuentran en una situación en la que la característica que les define como punto fuerte la facilita. Lo contrario cuando se enfrentan a situaciones en las que el defecto perjudica la conducta. Tal diferenciación no se produce cuando la asociación se establece entre características de la situación y características positivas y negativas de personalidad que el sujeto no considera descriptivas y definitorias de su propia personalidad. Este es el nivel medio de autoeficacia en situaciones valoradas como muy relevantes para características de personalidad positivas y negativas, descriptivas self o no self del propio autoconcepto, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Estoy acá, voy a acabar. Son las 8:20 de la noche y ya llevo muchísimo. Llevo como 3 horas sin parar. Así que bueno, pues ya está bien por hoy y mucho ánimo.